Jalila. No me escucho, parece. Y en noviembre te vamos a tener por aquí, Roberto. Ah, será un gusto grande, muchas gracias, con muchísimo gusto, pues ahí estaré aportando con un granito de arena. Ya va a ser el congreso virtual, el primero que lo hacen, me imagino, ¿no? Digamos presencial. No, presencial, sí, el primero. Ya, El qué primer. bueno, qué bueno. Uh-huh. ¿Y para qué fecha va a ser? Y 18 y 19 de noviembre. Yo te había dicho. Sí, 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 era porque ahorita no tenía muy claro la fecha nomás. Claro. Sí, qué bueno. ¿Y cómo está el clima por allá ahora? Y la verdad que caluroso, a pesar de que estamos ya en otoño, Ya. parece que seguimos con el verano. Ah, qué bueno. Acá, en cambio, ya estamos casi como en época de primavera y seguimos en invierno, en cambio. ¿En Está serio? haciendo mucho, mucho frío, llueve casi todos los días, hay derrumbes en las carreteras. Bueno, está un desastre por tanta lluvia que ha habido en estos últimos 4 meses, más o menos, que llevamos de invierno fuerte y el clima va más frío de lo común. Pero bueno, ahí seguimos. Qué desastre, qué desastre. Pero las lluvias aquí también fueron abundantes. Después de una larga sequía, Ajá. unas lluvias abundantes, ya exageradas. Ujú. Yo creo que alguna vez donde más he sentido calor fue en Asunción, justamente cuando fui a uno de los congresos y a mediodía, no me acuerdo en qué época sería noviembre, diciembre, enero. Bueno, que es una época muy calurosa para ustedes. Sudaba, Sí, pero... noviembre, probablemente fue noviembre. Que viniste Ujú. con Patricio, ¿verdad? Sí, 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 justamente. en noviembre. Sí, rara vez había sentido tanto calor, pero y húmedo más que nada, ¿no? Bien húmedo en esa época. Así es. Qué bueno. ¿Y cómo marcha la sociedad allá con ustedes? Y ahí la doctora Helga puede decir cómo está marchando. Todo bien, estamos trabajando, doctor, a full Qué para bueno. noviembre. Ya, claro, sí, pues. Así Eso es es. muy bueno ya empezar con la nueva modalidad que ya hay que seguir retomando, ¿no? Porque ya la cosa está muy distendida, digamos. Yo estuve hace unas 3 semanas en Estados Unidos y en Atlanta y prácticamente nadie usa ahí mascarilla, ¿no? Éramos los únicos raros que usábamos mascarilla. Y te da un poco de recelo de quitarte porque tienes viajas con la idea de que aquí seguimos usando, ¿no? Entonces, pero Pero bueno. vos sabés que aquí, creo que fue ayer o anteayer, que ya también se sacó el uso obligatorio del tapabocas. Ah, ajá. Ya no es obligatorio, solamente es una, digamos, una recomendación, pero ya no es obligatorio. Ya no es obligatorio. Ya no es Pero obligatorio. tanto en lugares cerrados como abiertos ya no es obligatorio. Tanto en lugares cerrados como en abiertos. Sí, Ah, qué sí, bueno. sí. Yo sabía que acá en unas 2 semanas iban a quitar lo mismo que tú dices, pero solo para
sitios abiertos, pero no todavía para sitios cerrados. Gracias. Digamos un poco más conservadores, ¿no? En cuanto a las medidas. Claro, pasa que aquí para lugares abiertos ya se sacó hace un tiempo. Ah, ya, ya. Y Ajá. ahora están sacando, o sea, sacaron para lugares cerrados. De hecho, es muy raro andar sin tapabocas. Yo hoy fui al súper justamente y creo que era una de las pocas que andaba con tapabocas. Ajá. Claro, sí, resulta. Es que como que todavía no te sientes con la suficiente tranquilidad como para ya dejar a un lado el Claro, tapabocas. de hecho creo que hay que seguir cuidándose o Sí, sí, de hecho, cuidándonos. sí. Ajá. ¿Y ustedes ya están por la cuarta vacuna allá? Ahora va a comenzar, creo, la Ah, cuarta dosis, acá empezaron ya hace unos 15 días la cuarta dosis. pero no para todo el mundo. Ahí sí para todos o No, para para una cierta población. sí, siempre van Mm. por edades, ¿no? Empezando por los mayores y después van bajando poco a poco. Van Ahorita bajando. creo que están desde los 50 años para arriba ya. Ah, Pueden pero vacunarse aquí, todos. aquí tengo entendido que va a ser solamente para una cierta población, no va a ser para todos. No sabía No eso. sé si después cambiarían, pero por ahora es así. Ujú. Bueno, en vista de la hora vamos a dar inicio, ¿sí?, al webinar. Muy buenas noches a todos los asistentes esta noche. A nombre de la Sociedad Paraguaya de Ecografía le damos la bienvenida y en especial a nuestro invitado, el doctor Roberto Moncayo, quien muy gentilmente nos ha aceptado la invitación. Sabemos que nosotros tenemos inscritos de diferentes países, de Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, México. A todos ustedes nuestro saludo desde Asunción, Paraguay. Antes de iniciar, quiero agradecer a los auspiciantes de esta noche de la plataforma, la empresa Elisech SAC. Sin más, le cedo la palabra a la doctora Dalila Mansur para que pueda hacer la presentación de nuestro invitado. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Roberto Moncayo. Encantados de tenerle participando acá en otro ciclo de la Sociedad Paraguaya de Ecografía. Le presento al doctor Roberto Moncayo. El doctor es doctor en medicina por la Universidad Central del Ecuador, especialista en ecosonografía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene maestría en ultrasonido diagnóstico por la Universidad UMA de México. Es director del Centro de Diagnóstico Ecográfico Ecomédica, profesor instructor de ultrasonido de posgrado de gineco-obstetricia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es miembro fundador y expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Ultrasonido, la SEUM, capítulo Sierra. Expresidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, FLAUS, coautor de 14 libros de ecosonografía y autor del libro Atlas de Ultrasonido en Ginecología. Con usted, doctor, encantado de tenerlo. Muchas gracias, doctora Dalila, por la presentación. Para mí es un gusto muy grande el poder contribuir con un granito de arena, pues con la experiencia que hemos adquirido en estos, además de 30 años de hacer ecosonografía y pues encantado he estado varias veces en Paraguay y siempre es un país que me ha gustado mucho, la gente muy amable, muy distinguida y muy recta. Entonces, con mucho gusto acepté la invitación de la doctora Rafael Estigarriba y sin más, pues creo que voy a compartir, voy a empezar la charla. Bueno, entonces el tema que vamos a hablar es el beneficio y la ayuda del Doppler y el 3D en la caracterización de la masa ovárica benigna y maligna. Esto del Doppler no es ninguna cosa nueva. Fíjense que hay este trabajo de 1994 en que ya se hablaba de la diferenciación entre masas benignas y malignas anexiales con el relativo valor de la escala de grises, del color Doppler y Doppler color espectral. En este otro trabajo del 93 también se habla de la ayuda del ultrasonido Doppler color en las masas anexiales y su diferenciación con la impedancia de flujo entre tumoraciones benignas y malignas.
Empezando con la charla, empezaré hablando del ovario, naturalmente en la fase eh, fértil de la mujer, y empezaremos desde la fase preovulatoria. Entonces, lo que vamos a encontrar en el ovario es el folículo maduro de aproximadamente 22-24 milímetros, pero puede variar de 18 a 25 con un promedio de 18 a 26, un promedio de 25 milímetros. Va a tener una teca granulosa, refringente, periférica de 2 milímetros aproximadamente, un halo hipoecoico perifolicular, donde vamos a encontrar vasos sanguíneos, aumento de vascularización focal precisamente, identificación del cúmulos o óvulos, no siempre se lo puede ver, pero muchas veces sí, y el Doppler va a ser de relativa baja resistencia, es decir, que va a ser menor de 0,60, entre 0,60 y 0,50, ya que hay un poco de vasodilatación de los vasos uterinos, estramales uterinos, para nutrir a ese folículo. Y en el útero, en la época preovulatoria, que es lo que estamos hablando, vamos a encontrar un endometrio trilineal característico y moco endocervical filante, que es el que va a favorecer el paso a los espermatozoides, es decir, es un moco que tiene más contenido líquido. Entonces, una imagen un poco antigüita, pero que esta la tengo más por cariño. Vemos la imagen aquí trilaminar o trilineal del endometrio y el moco endocervical un poco filante. Esta es una imagen más moderna en la cual ustedes vean el endometrio trilineal, como les había mencionado, 4,4 milímetros. Estamos generalmente aquí en la primera fase del ciclo, tipo día 6 más o menos del ciclo, 8 del ciclo, pero ya se ve un poco de moco filante endocervical. Y cuando hacemos una focalización del mismo, lo vamos a ver desde el orificio cervical externo hasta el orificio interno, cómo está recubierto de moco filante, más acuoso, más hídrico, que va a permitir el paso de los espermatozoides a través del canal endocervical, característico de la época periovulatoria, un poco antes, durante y un poco después de la ovulación. Y aquí un ejemplo en el cual vemos también el endometrio trilineal, que medirá en la época periovulatoria más o menos entre 8 a 10 milímetros de grosor, y el moco endocervical filante que cubre todo el canal endocervical. Si nos pasamos ahora al ovario para hablar de la reserva ovárica folicular normal, tenemos que primero el ovario tiene un volumen de 7,6 centímetros cúbicos en este ejemplo. Sabemos que lo normal es de 6 a 8 centímetros cúbicos de volumen en la etapa fértil de la mujer. Entonces aquí tenemos 6,7 centímetros y varios folículos, siendo una reserva folicular normal más o menos entre 6, 7, 8 folículos menores de 1 centímetro cuando estamos en la primera mitad del ciclo menstrual. Entonces los folículos van a medir, como vemos aquí, entre 7,5, 6,5, 6,5 milímetros aproximadamente, como un ovario con buena reserva folicular. Entonces, ya cuando nos acercamos a la época folicular, vamos a ver que el ovario que está trabajando y que tiene el folículo dominante va a presentar un folículo de aproximadamente 22-24 milímetros, en este caso 22 milímetros, con un volumen de 3,5 centímetros cúbicos, siendo el volumen aproximado de hasta 5 centímetros cúbicos del folículo ya listo para ovular. Y también debemos encontrar que haya un aumento de vascularización periférica. Se dice que debe haber por lo menos un 50%, si no un 75% de vascularización alrededor del folículo, lo cual habla de un buen pronóstico de ruptura folicular. Cuando no se encuentra esto, naturalmente estamos hablando de ecografía transvaginal y bajando la sensibilidad del PRF para que pueda detectar los vasitos pequeños que están nutriendo alrededor de ese folículo, y vamos a obtener este tipo de imagen. Y esto es, como digo, de buen pronóstico para ruptura folicular. Entonces aquí tenemos el ovario del lado derecho y el ovario del lado izquierdo, en que tenemos un folículo en este caso de 18,8 milímetros, es decir, que le faltan un par de días tal vez para que ya pueda ovular, y va a haber un aumento de vascularización periférica que va a ser de relativa baja resistencia. En este caso tenemos un índice de resistencia de 0,48, y les había dicho que es menor de 0,60 generalmente porque son vasitos nuevos, vasitos dilatados que están nutriendo a ese folículo, y por eso es que la diástole es alta y el flujo de baja resistencia. Entonces aquí tenemos ya un folículo preovulatorio en el cual podemos identificar
no siempre, pero a veces sí, el cúmulos óforos y el flujo perifolicular, como se está demostrando en esta imagen. Y al mismo tiempo que vemos eso, debemos fijarnos que en el útero deban existir las arterias espiralares que están entrando y penetrando en el espesor del endometrio, lo cual también es un factor de buen pronóstico implantacional de un embrión en el caso de que hubiera un embarazo, cuando existe buena vascularización que penetre, repito, levemente en la capa externa superficial del endometrio. Y al mismo tiempo vamos a ver la vascularización ligeramente aumentada, como les decía, del folículo e incluso del cúmulos óforos. Y entonces, no siempre se puede conseguir, pero aquí tenemos una imagen tridimensional del folículo con el cúmulos óforos y aquí podemos ver incluso el despegamiento de las dos tecas que indica una ruptura ya inminente de este folículo y el cúmulos óforos que está bien identificado. Y entonces hablamos de que ya hubo la ovulación y ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una brusca reducción del tamaño del folículo dominante que de 22, 24, 25 milímetros va a bajar bruscamente a 18, a 16, 12 milímetros o menos. El folículo colapsado, todos sabemos que se llama cuerpo lúteo, que tiene varias formas y el contenido también es diverso. Puede haber un contenido hemático franco, puede haber un coágulo refringente más ecogénico, puede haber fibras de colágeno, puede haber fibras reticulares, puede haber un nivel líquido dentro del folículo y la forma puede ser redondeada, ovalada, de diferente forma, irregular inclusive. Y va a haber un aumento de vascularización perifolicular posovulatoria y la presencia de líquido en el Douglas nos habla, o periovárico, o en el Douglas nos habla de que hubo en efecto una ruptura folicular. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de un ovario en el cual vemos ya un folículo colapsado de menos de 25 o de 24 milímetros. Vemos un poco de sangre, coagulito en el interior con líquido seroso y líquido periovárico que nos asegura esto, nos da un dato de certeza de que hubo una ruptura de este folículo y lo mismo del aumento de vascularización periférica. Y aquí tenemos otro ejemplo en el cual vemos esta imagen de un folículo que si lo vemos así como imagen inicial, hasta podría hacernos confundir con un endometrioma pequeño, y además los folículos periféricos, pero ya vamos a ver la forma del mismo y la presencia de líquido periovárico y estando examinándole a la paciente en el día 15, 16 del ciclo, sabemos que es una ruptura folicular y así es como lo vamos a ver. Y el ovario, aquí está el cuerpo lúteo rodeado de líquido por la ruptura folicular en este caso. Y el registro Doppler de baja resistencia, miren aquí, es un índice de resistencia 0.31 y una diástole muy baja, característico de un cuerpo lúteo posovulatorio. Aquí otro ejemplo que les decía, el cuerpo lúteo puede tener incluso un nivel líquido, como vemos en este caso, o en este otro caso, como que fuera un coágulo medio entre refringente y hipocogénico, y la imagen incluso difusa del folículo, pero sabemos que estamos en fecha periovulatoria o posovulatoria inmediata, y para saber que este es un cuerpo lúteo ponemos el Doppler y fíjense el halo periférico que está aquí tan clarito que nos da la certeza de que este es un cuerpo lúteo posovulatorio y así es como lo vemos, tanto sin Doppler como con Doppler, como lo estamos viendo en esta imagen. Entonces sabemos que ese es un cuerpo lúteo posovulatorio bien vascularizado. Y aquí tenemos otro ejemplo, igualmente de un cuerpo lúteo, en el cual ustedes se fijan que aquí hay un poquito de sangre, un coagulito dentro del folículo, y el halo periférico posfolicular, periférico del folículo, que es característico de este anillo vascular periférico, que es característico, que nos indica que es un cuerpo lúteo. Y el registro va a ser de baja resistencia, como les indiqué, y en este caso también un índice de resistencia, una diástole bien alta, y un índice de resistencia de 0.40, como les decía, menor de 0.60. De hecho, hay publicaciones al respecto de esto, entonces en este caso de Mary Frates, que nos habla de que si es que el registro sonográfico Doppler y las características del cuerpo lúteo pueden predecir un buen resultado de
embarazo, es decir, de ovulación. Entonces, las características, de acuerdo a este estudio, es que el tamaño promedio es de 19 más o menos 0,6 centímetros, el pico sistólico del aro del anillo periférico es de 20 centímetros por segundo, más o menos 11, y el índice de resistencia 0,50, más o menos 0,8, que coincide con lo que les había dicho. Y aquí tenemos, esta es la imagen del trabajo, en el cual habla del tamaño, del índice de resistencia, del pico sistólico de 20 centímetros por segundo, y el contenido, que puede ser como un pequeño quistecito simple con una pared gruesa, una pared ligeramente engrosada, un quiste complejo que puede tener sangre, coágulos, como les enseñé, o que puede ser hipoecogénico difuso, como que fuera un pequeño endometrioma. Y entonces, en este ejemplo que les acabé de enseñar, justamente aquí tenemos los valores, que dice 19 centímetros por segundo, y decía en el ejemplo más o menos 0,6, este folículo mide 18 milímetros y el tamaño debe ser 20 más o menos 11, el tamaño, perdón, 19 más o menos 11, el pico sistólico 20 centímetros, y acá tenemos 19, y el índice de resistencia 0,50 más o menos 0,8, aquí un índice de resistencia bajo de 0,42, que se refleja exactamente en lo que dice el trabajo. Pero nosotros estamos acostumbrados a ver el cuerpo lúteo como el anillo vascular que estamos característicos a ver, a analizarlo y a saber que eso nos indica que es el cuerpo lúteo. Pero si lo vemos en forma tridimensional, vamos a cambiar nuestro concepto de que no es un anillo, sino de que es más bien un ovillo, es decir, que es como una canastita que están de vasos sanguíneos que están recubriendo al folículo en el interior del mismo. Entonces, en la tridimensión nos cambia un poco de anillo a ovillo o a canastita de vasos sanguíneos que recubren al cuerpo lúteo. Y si le cortamos por la mitad, vemos que justamente aquí está el cuerpo lúteo cortado y el anillo vascular en una toma sagital, pero que corresponde a una parte de esta canastita de vasos sanguíneos que rodean el cuerpo lúteo. Y entonces, en esta imagen les hago esta pregunta. Este es un ovario izquierdo y este es el ovario derecho, ambos con una formación líquida. Entonces, la pregunta para analizar es, ¿el ovario derecho tiene un cuerpo lúteo o el ovario izquierdo tiene un cuerpo lúteo? Si ponemos el Doppler, vamos a saber que aquí está el anillo vascular periférico característico y un contenido hipoecoico difuso. Acá no hay ningún anillo vascular periférico, entonces este no es un simple folículo, y este sí es un cuerpo lúteo posovulatorio con un anillo vascular característico en imagen bidimensional. Y al mismo tiempo que vemos eso, también analizamos la presencia del líquido en el Douglas, lo cual habla de que hubo una ruptura folicular, y el moco hipoecogénico, que si queremos ser un poquito más específicos, y la calidad del equipo, no siempre, pero la mayoría de veces se puede ver que existe una como hiperemia de la mucosa del endocervix, que es la que está produciendo más moco filante, y por eso se ve el canal endocervical lleno de moco filante, porque la mucosa endocervical se engrosa un poquito y produce más moco endocervical. Entonces, justamente en base a esto podemos saber que acá está el orificio cervical externo, y donde termina esta mucosa, aquí está el orificio cervical interno. Entonces, esto nos sirve de guía incluso para saber exactamente dónde están estos orificios. Y cuando lo vemos a través de la vejiga llena, la presión de la vejiga llena sobre el útero y sobre el Douglas puede hacer desplazar eventualmente el líquido amniótico hacia la parte superior del útero, y eso es común únicamente por una presión física extrínseca del líquido. Y aquí medido el volumen, más o menos, en este caso 2 centímetros cúbicos, pero 6 o 8 centímetros son normales de líquido en el Douglas, en fase posovulatoria. Y entonces pasamos a la patología ovárica. Y dentro de esto vamos a hablar de lo primero y más común, que es el síndrome de ovarios poliquísticos, en el cual creo que todos saben que presenta alteraciones menstruales, se presenta con alteraciones menstruales, con oligo o anovulación. Hay un hiperandrogenismo concomitante, que puede ser clínico o bioquímico, y concomitantemente un hiperinsulinismo. Y a la paciente le vamos a reconocer porque presenta obesidad, hirsutismo, acné, más las alteraciones de ciclos menstruales y más alteraciones del laboratorio clínico, que son las tres instancias que nos indican a ponerle el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, lo cual está relacionado con clínica,
con bioquímica y con ecografía. A diferencia de nosotros que vamos a hacer, no poner el diagnóstico de síndrome, sino únicamente de ovarios poliquísticos. Y entonces aquí contamos los signos que debemos encontrar. Por lo menos más de 12 folículos, todos entre 9 y 10 milímetros, es decir, menores de 1 centímetro cada uno, y los ovarios aumentados de volumen más de 10 centímetros cúbicos. Si les había dicho que el volumen normal de un ovario en época fértil es de 3 a 8 centímetros cúbicos aproximadamente. Aquí tenemos un ejemplo en el cual, haciendo las 3 medidas, tenemos un ovario de 16 centímetros cúbicos, y si contamos, pues es obvio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, como 15 folículos, todos menores de 1 centímetro. Otro ejemplo más, de las mismas características, volumen de 12,3 centímetros cúbicos, y otro más, un volumen de 13,2, y los folículos generalmente periféricos o subcapsulares, como también se los describe. Sin embargo, ahora se acepta que pueden estar presentes incluso en el área central, en el área del estroma, pero es menos frecuente. Más frecuente es que estén en la región subcapsular del ovario. Como en este ejemplo, que es muy característico en que los microquistes están en la periferia y hay un aumento de cogenicidad del estroma ovárico, que es otro de los signos que tenemos que fijarnos en los ovarios poliquísticos. Y la imagen tridimensional nos permite ver muy claramente esto, sin lugar a dudas, aunque no necesariamente hay que hacerlo esto para hacer el diagnóstico, pero nos permite ver cómo se ven los microquistes. Entonces, haciendo un resumen, diríamos que en los ovarios poliquísticos encontramos más de 12 folículos menores de 1 centímetro de localización subcapsular, la mayoría de veces, eventualmente en todo el parénquima ovárico. El estroma ovárico es ecogénico, es hiperecogénico, es decir, el centro del ovario, y en ese sitio vamos a encontrar la vascularización del mismo a nivel estromal o central del ovario. El índice de resistencia es relativa a baja resistencia, 0,50 o menos inclusive, y el índice de resistencia uterino es de alta resistencia, 0,70 o más. ¿Qué quiere decir esto? Que en el síndrome de ovarios poliquísticos hay mayor vascularización en el ovario y menor vascularización en el útero. Entonces, una imagen clásica que no hay como ponerle dudas de un ovario poliquístico. Muy bien. Les decía que el flujo es intenso en el estroma ovárico, en la parte central. La diástole va a ser alta, el índice de resistencia va a ser bajo, porque la diástole es baja, y ausencia de vascularización perifolicular, porque no hay folículos. Generalmente en el síndrome de ovario poliquístico hay una anovulación o oligovulación, y generalmente no se encuentra folículos maduros, y por eso no se encuentra este signo, y ausencia de signos de ovulación. Entonces, un ejemplo más, un volumen de 12,5 centímetros cúbicos, y aquí tenemos el estroma ecogénico, el estroma central refringente, donde están los vasos sanguíneos estromales del ovárico, con un flujo sanguíneo de relativa baja resistencia, 0,55, como lo estamos viendo en este ejemplo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en que vemos la vascularización estromal abundante en el centro del ovario especialmente. Este otro ejemplo también de otro ovario, en el cual vemos los vasos sanguíneos en el estroma. Así es como se presenta. Entonces, en este cuadro, como es publicado en el 2013, hablamos de los valores del IPI y del índice de resistencia de la arteria uterina. Fíjense aquí, como el índice de resistencia es alto, los valores son altos, mientras que el IPI y el índice de resistencia de arteria estromal son bajos, especialmente en el síndrome de ovarios poliquísticos y también en el diagnóstico de ovarios poliquísticos exclusivamente, ¿no? Entonces, esto para corroborar lo que les había dicho hace un momento. Entonces, el incremento del flujo sanguíneo ovárico que caracteriza el síndrome de ovario poliquístico puede estar influenciado por esteroides sexuales en la mujer, o alternativamente, al contrario, puede influenciar la producción de esteroides sexuales, este aumento de vascularización del estroma ovárico. Bueno, vamos a ver cómo se ve el caso de inducción de ovulación. El siguiente ecográfico, estamos hablando de una paciente que tiene problemas de ovulación y que el médico ginecólogo le está dando durante los primeros días de ciclo medicación para que se maduren los folículos y pueda tener ovulación. Entonces, desde el día 1 hasta el día
del ciclo, hasta la captura, la preovulación y la captura folicular. Entonces, es un ovario normal en época postmenstrual inmediata, con folículos chiquitos y el tamaño normal de un ovario, 5 centímetros cúbicos. Luego, cuando está estimulado, ya en el día 5 ya se ve como que fuera un ovario poliquístico, pero es el mismo ovario, solo que están estimulados los folículos y crecen muy rápidamente. En el día 7 ya vemos este tipo de folículos más grandes, ya en el día más o menos 14, 13, 14, ya vísperas de cuando es para captura folicular, vísperas de hacer la captura, es la imagen como vemos, como que fuera un ovario poliquístico, pero con quistes o folículos, mejor dicho, más grandes, del tamaño ya preovulatorio, es decir, de 22, de 24 a 25 milímetros, que es lo deseable y lo normal. Aquí tenemos justamente unos folículos de 22, 21 milímetros, que son los que están maduros y que serán los que van a romperse o de los cuales se va a hacer la captura ovular en el caso de que así sea el tratamiento. Un ejemplo más de un volumen de 3 centímetros cúbicos de un folículo listo para romperse o listo para hacerse la captura del óvulo. Y el registro Doppler vamos a verlo en la zona del estroma ovárico. No es que estos sean tabiques, es también estroma porque estamos hablando de varios folículos que están en medio del folículos crecidos más de lo común en medio del estroma ovárico. Y entonces así es como vemos al ovario ya en época de captura folicular, y aquí el registro Doppler, que lo vemos aquí, en que es de baja resistencia, índice de resistencia 0.39, porque son vasos dilatados, vasos nuevos que se vasodilatan para nutrir a esos folículos. Y con la imagen tridimensional se puede ver muchísimo mejor todavía la cantidad de folículos que existen en los ovarios, y con este sistema se puede capturar y sacar el volumen de cada uno de los folículos, como lo estamos viendo en la imagen tridimensional y en la reconstrucción de la misma, ¿no? Entonces, estas son formas de poder presentar lo que no es necesario tener esto para hacer la presentación y el diagnóstico, pero son formas de presentar. Y ahora, ya que hablamos de estimulación ovárica, hablemos del síndrome de hiperestimulación ovárica, que creo que para no alargarnos, creo que todos saben que es digamos, una complicación iatrogénica de la estimulación ovárica llevada a cabo durante la fase lútea o bien durante el embarazo temprano. Va a haber una hiperestimulación de los folículos y van a ser folículos muy, muy grandes y ovarios muy, muy grandes, como en este caso, en el cual vemos folículos. Aquí, miren, aquí están las medidas. Bueno, el ovario tenía un volumen de 44 centímetros cúbicos y folículos de 3, de 2,8, en este caso, como lo vemos aquí. Uno ya roto, inclusive, con sangrecita y algo de fibrina y coagulito en el interior del mismo, y el resto de folículos de 2,7, 2,5 centímetros cúbicos, y así es como lo vemos. Este es el ovario del lado izquierdo y este es el ovario del lado derecho, y este que ya se rompió, que tiene sangre en el interior del mismo. Entonces son ovarios muy grandes, la paciente está muy adolorida, con síndrome de inflamación pélvica muy distendido el abdomen, y pues es una complicación del síndrome de estimulación de los ovarios. Y así también va a haber un aumento de vascularización de cada uno de esos, porque son ovarios que están creciendo teóricamente para romperse, y el índice de resistencia va a ser de relativa baja resistencia, 0.42 de índice de resistencia. Bueno, lo que ya les enseñé hace un momento, solo que aquí están juntos el un ovario y el otro ovario, que por su peso descienden hacia el Douglas y se juntan el uno con el otro. Muy bien, entonces pasamos al análisis de los ovarios de tumores benignos, sean quísticos, sólido-quísticos, es decir, mixtos, y los sólidos. Entonces, para empezar, quisiera hablar primero de los tumores benignos, los criterios ecosonográficos de tumores benignos. Generalmente son únicos los quistes, de pared fina y bien definida, no están adheridos, no hay adherencias ováricas sin antecedente quirúrgico, por supuesto. Pueden presentar tabiques finos eventualmente, son homogéneos, son desplazables y compresibles, es decir, son blandos como el transductor, y yo puedo desplazarle o comprimirle.
la vascularización especialmente periférica únicamente, y el índice de mediana o alta resistencia alrededor 0,50, 0,60. Y en cambio, los criterios ecosonográficos de los tumores malignos, hablamos de un componente sólido, mixto, heterogéneo, quístico multilocular con muchos tabiques y varias celdillas dentro de los quistes de diferente tamaño, no casi todos iguales como vimos en el síndrome de ovario poliquístico, sino aquí unos grandes, unos chiquitos, unos muy grandes inclusive. Y septos mayores de 3 milímetros. Los septos son gruesos, igual que si encontramos vegetaciones son también grandes, más de 3 milímetros. El grosor de la pared también, más de 3 milímetros. La pared va a ser de contornos irregulares o pared gruesa, no depresible, está como fija al peritoneo, fija a la pelvis, y puede haber ascitis y metástasis. Muy bien, y el registro Doppler en el caso de los tumores malignos es muy importante, ya que en estas masas, vegetaciones, tabiques intraquísticos vamos a encontrar vascularización y van a ser vasos tortuosos, irregulares, con shunts arteriovenosos, y el Doppler va a ser de baja resistencia porque son vasos muy dilatados, y el registro va a ser siempre con una diástole alta, menor de 0,40, y ya nos indica. No es que porque yo encuentre esto ya le digo es cáncer, pero sí es un parámetro más en el cual yo me voy a basar para poner mi sospecha diagnóstica de un ovario sospechoso de cáncer. Aquí tenemos un índice de resistencia 0,33. Bueno, entonces, con esta introducción de las características de tumores malignos y benignos, hablamos ahora de los benignos quísticos. Entonces, hablemos de los quistes funcionales durante el ciclo menstrual. Son funcionales en los ciclos anovulatorios y ciclos ovulatorios. Cuando no hay ovulación, entonces hablamos del folículo luteinizado no roto o folículo hemorrágico, o el quiste folicular, el cual no es hemorrágico. Ya los analizamos cada uno de ellos. Y en los ciclos que sí son ovulatorios encontramos el quiste del cuerpo lúteo, que va a ser unilateral, y los quistes tecaluteínicos, que generalmente son bilaterales, y a consecuencia de una hiperestimulación por gonadotrofinas coriónicas especialmente. Entonces, en el caso del folículo luteinizado no roto, cuerpo lúteo hemorrágico y folículo hemorrágico, ¿cómo lo vamos a ver? Porque es más grande que el folículo preovulatorio. Habíamos dicho que el folículo puede medir hasta 2,5 centímetros y luego se rompe. Entonces, este tiene que ser más grande para que sea un quiste hemorrágico. Tiene que ser de 3 centímetros, de 4 centímetros, con una cápsula bien definida, contenido hemático, va a tener coágulos, sangre, fibrina, porque es hemorrágico. Se rompió no hacia afuera, sino se rompió un vaso sanguíneo hacia la pared interna del folículo y se infla de sangre, se llena de sangre. Contenido avascular, porque sangre, no hay vasos sanguíneos en el interior, ligeramente compresible, hay un momento de vascularización periférica únicamente, y el índice de relativa baja resistencia, como lo están viendo aquí. Entonces, así es como lo vemos, un cuerpo lúteo hemorrágico, en el cual vemos que es más grande, en este caso mide 4 centímetros en el sentido mayor, y presenta en el interior un coágulo dentro del mismo. Hay áreas líquidas y el coágulo ya medio organizado en el interior de este quiste del cuerpo lúteo. Y aquí otro ejemplo en el cual vemos la vena ilíaca, el ovario, en la fosita ovárica, pues, y vemos vasos sanguíneos por fuera del mismo, pero en la zona del coágulo no existe ningún vaso sanguíneo. Y podemos incluso verificar haciendo movimientos o con la mano desde la parte abdominal o con el mismo transductor, avisándole y advirtiéndole a la paciente que vamos a hacer estos movimientos para poder visualizar y saber que es un coágulo que es muy blandito, muy móvil, muy como comprimible, a diferencia de una tumoración sólida que va a ser tipo cancerosa, que va a ser más bien rígida, no va a tener estos movimientos. Aquí tenemos otro caso, igual de coágulos en el interior de un folículo hemorrágico postovulatorio. Otro ejemplo más, en que la medida del mismo, como ven, es de 5 centímetros ya, y el registro Doppler relativamente de baja resistencia, 0,58. Y un ejemplo más de un quiste hemorrágico, vemos la clásica imagen reticular, como se dice, de las fibras, de las tiras de fibrina
de la sangre y de los coágulos en el interior del mismo, y el aumento de vascularización periférica, porque es un folículo luteinizado, y al ser luteinizado tiene aumento de vascularización, solo que no se rompió, no se rompió para que salga el óvulo, sino que sangró en el interior del mismo y se infla de sangre. Y así es como lo vemos, en este caso un índice de resistencia de 0.61. Y así en el 3D vemos así las fibras reticulares en un folículo luteinizado no roto, o quiste hemorrágico, o folículo hemorrágico. Aquí otro ejemplo más de los que les había dicho. Puede presentarse como un poquito más tenue esta forma reticular, o más central, como de menor tamaño, digamos, como en este caso, y la imagen tridimensional del folículo luteinizado no roto. Y pasamos al otro, que es el quiste folicular. En el anterior no hubo ovulación porque no llegó a romperse, y en este tampoco hay ovulación porque no se rompe, solo que este no es luteinizado, entonces es un quiste en fase anovulatoria. Es mayor que el folículo preovulatorio, es decir, tiene que ser mayor de 2,5 centímetros, pero menor de 5 centímetros, es como el límite que tiene. Sus bordes bien definidos, contenido líquido, no contenido hemático, porque no se rompe, porque no está luteinizado. No hay tabiques en este caso, y el Doppler es de alta resistencia, porque no hay vasos sanguíneos que le estén nutriendo a este, entonces de alta resistencia. Y involuciona generalmente entre 30 y 60 días, es decir, que cuando encontramos este, le chequeamos después de la próxima menstruación o una menstruación siguiente, y vamos a ver que ya disminuye de tamaño, si es que es este tipo de quiste. Aquí tenemos entonces un ejemplo de un quiste de menos de 5 centímetros, escasa nomás, escasa vascularización periférica, es decir, del estroma del ovario, y de relativa alta resistencia, mejor dicho, de alta resistencia. Miren que no hay diástole siquiera. Y en este otro ejemplo lo mismo, aquí está el folículo como de 4 centímetros y el Doppler de alta resistencia. La diástole es muy bajita porque es un quiste de tipo folicular. Y aquí un ejemplo por vía endovaginal más moderno, en el cual vemos mide 4,7 centímetros, les decía que hasta 5 es lo que se acepta, término promedio, y la vascularización escasa a nivel de la cápsula periférica de alta resistencia, 0.84, como lo estamos viendo aquí. Y con el 3D lo vemos así. Aquí vemos la imagen bidimensional en 2D, y aquí con el Doppler color apenas un vasito sanguíneo en esta partecita del estroma ovárico. Entonces esto es característico del quiste folicular, en el cual no se rompió, creció pero no se rompió, y se queda como un quiste que puede evolucionar posteriormente. Un ejemplo más de lo mismo que acabo de decir, la vascularización escasa únicamente en los extremos del mismo, y de alta resistencia, 0.84 de índice de resistencia, con una diástole bien baja. Pasamos ahora a analizar la torsión de ovario. El ovario agrandado va a estar hipoecoico, avascular, líquido periovárico. Y generalmente esto se acompaña de la clínica, que es tan importante por sobre todas las cosas en todos los campos de la ginecología de la obstetricia. Entonces son pacientes generalmente medio jóvenes que pueden tener dolor pélvico brusco, una distensión abdominal, pacientes generalmente jóvenes. Es decir, el dolor brusco por la torsión y la hipoxia que sufre ese ovario bruscamente. Entonces lo vamos a encontrar como un ovario agrandado, hipoecoico, avascular, y a veces presencia de pequeño líquido periovárico relativo periférico. Entonces aquí tenemos un ovario en el cual, fíjense que de longitud mayor tiene 7 centímetros. Entonces es homogéneo, un poquito de líquido periovárico. Estamos viéndolo a través de la vejiga porque esta era una paciente núbil. Y al hacer el registro Doppler, miren que en todo el ovario no existe ni un vaso sanguíneo. Hay un poquito de líquido periférico reactivo a la torsión del ovario, y acá con el Doppler de poder no se ve ni un solo vaso sanguíneo. Entonces, ovario grande, hipoecoico, avascular, más dolor brusco en la paciente, hinchazón del abdomen con tipo de inflamación pélvica, es diagnóstico de una torsión de ovario. Pasamos ahora a un tumor benigno mixto, que son los cistodenomas, que pueden ser serosos, pueden ser mucinosos, los endometriomas, los dermoides y los teratomas. Entonces, hablemos primero del cistodenoma seroso, que tiene un contenido líquido, igual que el quiste folicular, paredes finas, bordes bien definidos. Este mide más de 5 centímetros, el folicular medía menos,
y es avascular en el interior, ¿no? Es avascular en el interior. Y aquí lo vemos, fíjense, aquí está, de pared fina, bien delimitada. El volumen es de 90 centímetros cúbicos. En este caso, estoy midiendo solo el quiste, ¿no? Tiene más de 5, tiene 6 centímetros. En otro caso, 7,2 centímetros, entonces sobrepasa los 5 centímetros. Otro ejemplo más, de 7 centímetros de longitud mayor, volumen de 132 centímetros cúbicos. No hay tabiques, no hay vegetaciones, la vascularización es ínfima y únicamente periférica, como vemos aquí, apenas algo, únicamente este vasito en la cápsula, pero nada en el interior, no hay vegetaciones, no hay tabiques, y el índice de alta resistencia, en este caso índice de 1. Entonces eso es característico de un quiste, de un cistoadenoma seroso. Entonces, hay que diferenciarlo del quiste folicular y del cistoadenoma seroso. El quiste folicular es menor de 5 centímetros, el otro es mayor de 5 centímetros. El quiste folicular sí involuciona en fase postmenstrual y el otro, el cistoadenoma seroso, no involuciona y más bien puede seguir creciendo. A veces puede haber un pequeño tabique fino vascular en el interior del mismo, como lo vemos en este caso, pero es algo que es muy eventual, no necesariamente es algo continuo, pero puede existir sin que cambie nuestro diagnóstico, como en este caso, igual un quiste grande con un tabique muy finito, en este caso está medido 1.1 milímetros de grosor y con el registro Doppler no vemos ninguna vascularización. Aquí también estoy tratando de medirle con Doppler, pero no hay ninguna vascularización en el mismo. Y en la parte del estroma, aquí tenemos un folículo adyacente al quiste, donde hay un vaso sanguíneo, es de alta resistencia, 0.53, o relativa alta resistencia. Hemos visto cistodenomas serosos gigantes, como en este caso, que a pesar de eso, por el otro ovario seguramente esta paciente se ovuló y se embarazó. Y aquí tenemos el embarazo y esto es una vista panorámica en la cual vemos un quiste enormemente grande de aproximadamente como 10, 12 centímetros y el embarazo de 11, 12 semanas. Luego pasamos a hablar de los cistoadenomas mucinosos que presentan un contenido mucinoso y grumoso de paredes finas, la pared periférica me refiero, bien delimitadas, tabiques finos avasculares en el interior, grumosos, vascularización de alta resistencia. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, miren que es un contenido grumoso, hay como pequeños pseudotabiques mucinosos en el interior del mismo, así es como lo vemos al folículo aquí, a este tipo de quiste, perdón, quiste que tiene como una mucina en el interior del mismo, que es diferente al quiste folicular y además no está al hemorrágico, no está en fase postmenstrual inmediata, se presenta tanto en época primera mitad de ciclo, en la fase ovulatoria, en la fase posovulatoria, en cualquier parte del ciclo menstrual, va a ser igualito, no va a tener ningún cambio al respecto. Otro ejemplo similar de los mismos, con una imagen tridimensional en los 3 planos y la reconstrucción tridimensional. Y como ven aquí, no existen vasos sanguíneos, sino únicamente en la periferia del mismo, ¿no? No hay dentro del mismo y el registro es de alta resistencia, 0.62. Pero hay una variedad de cistoadenoma, que es el cistoadenoma mucinoso gigante. Este mide más de 10 centímetros o más de promedio. Es encapsulado, tiene una cápsula bien delimitada, sus paredes son finas, está bien definido, bien delimitado, es compresible, es blando, aunque sea grandote, pero es blando, es desplazable. Tiene tabiques finos de 1 o 2 milímetros de grosor, una escasa o nula vascularización y el índice de resistencia va a ser de alta resistencia. Entonces aquí tenemos un quiste muy grande de 7 por 6 por 7, 181 centímetros cúbicos de volumen, con unos tabiques finos en el interior del mismo. Varios, ya no es un tabique, son varios tabiques, como lo están viendo aquí. No vemos ninguna vascularización en ninguno de los tabiques. Y el registro Doppler de la cápsula es de alta resistencia, ¿no? Índice de resistencia 1. Muy bien. Y miren cómo se ve estos tabiques finos avasculares en el interior del mismo. Aquí sin Doppler, acá con Doppler. No hay ninguna vascularización de estos tabiques en el interior del quiste. Y con imagen tridimensional, pues se ve maravillosamente bien. Pero no es indispensable esto para hacer el diagnóstico. Muy bien. Pasamos ahora a un caso clínico de cistoadenoma mucinoso gigante multiloculado.
era blando y depresible. Entonces aquí tenemos, miren este quiste, con estos como múltiples tabiques. El mismo transductor le está haciendo ya una presión aquí. Y si yo hago más presioncita, el quiste se va a deformar y hasta puede desplazarse, es decir, como recorrerse un poco por la presión extrínseca. Miren aquí con la mano sobre la pelvis de la paciente le estoy comprimiendo y tiemblan estos tabiques que no son rígidos, que es otra de las características. Cuando son rígidos generalmente son malignos, ¿no? Muy bien, aquí tenemos que no hay ninguna vascularización en ninguno de los tabiques que estamos viendo en el interior del mismo, contenido mucinoso, medio espeso en el interior del mismo. Y esta es la masa que acabamos de ver, que ya fue operada, y aquí están un poco de los tabiques, el contenido líquido mucinoso con brisitos ahí adentro, como algo grumosito, algo espeso, con los tabiques una vez que se vació el quiste. Entonces el diagnóstico fue de un cistoadenoma mucinoso gigante. Y aquí tenemos otro caso de un cistoadenoma mucinoso gigante, solo que aquí hay una cosa interesante, que es esto que vemos aquí. A pesar del semejante quiste gigantesco que tiene, esta paciente estaba embarazada con un embarazo de aproximadamente 5 semanas, como lo vemos aquí, el saquito gestacional entre 5 y 6 semanas aproximadamente. Muy bien. Ahora hablamos de la endometriosis. Esta enfermedad es de naturaleza inmunológica, se acompaña de esterilidad en un 30-50% de pacientes, afecta al ovario en la mayoría de casos, casi 80%, puede también afectar a fondo de saco de Douglas, un 55%, ligamentos uterosacros, y otras localizaciones tanto pélvicas como abdominales y aún más distantes, ¿no? Porque se ha reportado que pueden haber focos endometriósicos en el pulmón, en el estómago, en la mucosa gástrica, bueno, muchos otros sitios. Y se presenta como masas ováricas quísticas, uniobilaterales, bien delimitadas, con contenido grumoso, homogéneo, hemático. Así es lo que se demuestra. Son avasculares en el interior de estos. La flojometría periférica es de alta resistencia por sobre 0,50 y no presenta cambios con la menstruación. El diagnóstico diferencial hay que hacerle con quistes foliculares, quiste del cuerpo lúteo, el folículo hemorrágico o folículo luteinizado no roto que ya les enseñé. Puede haber, si hay sangre en la trompa, un hematosalpis puede dar una imagen muy parecida. Los cistodenomas mucinosos que tienen mucina en el interior, eventualmente los dermoides y también los tecomas o fibroides ováricos. Entonces, esta es la imagen clásica de un endometrioma que tiene esta imagen hepatizada, homogénea, gris homogénea, avascular. Aquí tenemos este endometrioma en el ovario del lado derecho y este en el ovario del lado izquierdo. Pueden haber en un ovario o en los dos ovarios y de diferente tamaño en cada uno de ellos. Aquí, además de los folículos, tenemos aquí la clásica imagen de un endometrioma como lo estamos viendo acá. Esta ni se diga, típica, y realmente esta imagen no da dudas, no sobrepasa de los 2,5, 3 centímetros, son generalmente quistes más grandes, aunque encontramos endometriosis focales introváricas, a veces de 1 centímetro, de 2 centímetros, que no cambian con los ciclos menstruales y que están ahí presentes. Son pacientes que tienen un poco de adherencias inclusive y tienen cólicos menstruales. Bueno, este ya les enseñé también. Y el registro, aquí tenemos otro endometrioma y aquí en la parte ya del estroma ovárico vemos el registro Doppler de alta resistencia 0,66, que es característico de esto, una imagen tridimensional del estroma ovárico, es que, digamos del contenido hemático del quiste, y eventualmente puede incluso también haber un tabique, pero filiforme, ¿no? Filiforme, menos de 1 milímetro, 0,8 de milímetro, avasculares completamente, que muchas veces pueden ser fibrina por el contenido hemático que tiene, y el registro de alta resistencia, ¿no? Característico 0,67. Eventualmente pueden también existir como coagulitos dentro del endometrioma, como lo vemos aquí, y hay que hacer el diagnóstico diferencial con un teratoma. Entonces eso, ya vamos a ver los teratomas que nos ayudan a hacer el diagnóstico, ya que esta parte medio sólida que vemos dentro del quiste no produce sombra acústica, a diferencia del teratoma. Y el contenido homogéneo, vascular, hemático, miren que aquí estoy poniendo el Doppler de color y no existe ningún vasito sanguíneo que sea evidente en el mismo. Y más bien,
en la capsulita adyacente a esta como nodulación, el registro Doppler es de alta resistencia, 0.68, lo cual nos hace pensar en un tumor benigno y con el contenido hemático acá, es decir, un endometrioma. Y aquí un caso muy curioso de una paciente jovencita de 17 años, en el cual el eco le hice por vía suprapúbica, ya es de hace muchos años. Aquí vemos el útero y aquí el ovario del lado izquierdo. Si se fijan, es un ovarito normal con varios folículos pequeñitos, pero en el lado derecho, miren la masa que tenía. Tenía cólicos menstruales y distensión abdominal. Aquí tenía 3 quistes, ¿no? De 6, de 7, de 5, de 3,3 centímetros, todos homogéneos, avasculares, y aquí hay esta partecita que no corresponde al tabique, sino es el estroma ovárico entre un quiste y otro quiste. Entonces aquí puede haber vascularización ovárica normal, y entonces si ponemos el registro Doppler, más se ve periférico, pero me acuerdo que aquí había un vasito sanguíneo chiquito, ahí pusimos el registro Doppler, y el Doppler espectral es de alta resistencia, 0.67, que nos hace pensar esta imagen en que realmente es un endometriosis ovárica derecha severa, paciente de 17 años, como les había indicado. Y muchas veces cuando los quistes endometriósicos están en los 2 ovarios, sucede lo mismo que en los ovarios hiperestimulados, que les decía que por su peso se resbalan, descienden hacia el Douglas y pueden encontrarse un ovario con los endometriomas, con el otro ovario con los endometriomas, y como que se juntan el uno con el otro. Y aquí miren, aquí está, este es el un ovario y aquí está el otro ovario, ambos con endometriomas y juntitos a nivel del Douglas, el uno con el otro. Muy bien. Aquí vale la pena una pregunta. Aquí tenemos esta imagen de acá y esta imagen de acá, prácticamente similar y la misma. Entonces, la pregunta ¿es endometrioma este? ¿Es endometrioma este? Entonces, creo que es muy fácil. Ponemos el registro Doppler, vemos que aquí hay vasos sanguíneos, en lo que acá sería sangre. Entonces, este no puede ser un endometrioma porque la sangre no tiene vasos sanguíneos en el interior. Este sí, a pesar de que tiene una liñita de fibrina en el interior del mismo. Entonces, este sí es un endometrioma y este no es un endometrioma porque es más bien un tumor sólido vascularizado, pero que puede simular la imagen muy parecida. Pasamos ahora al tumor dermoide. Es el tumor sólido más frecuente, es refringente, homogéneo, bien delimitado y avascular. Sin cápsula, generalmente unilateral. Y aquí tenemos imágenes de un dermoide clásico, refringente, homogéneo, bien delimitado, vascular, sin una cápsula bien definida. Otro ejemplo más del mismo, incluso hay un poquito de refuerzo posterior del mismo. Fíjense aquí el dermoide. Otro dermoide más chiquito de 6 milímetros, inclusive 6 por 8,9 milímetros dentro del ovario, que ya es un diagnóstico de un dermoide. Y uno más grande, igualmente en este caso de 21 milímetros, completamente vascular, refringente, bien delimitado, homogéneo, como todas estas características. Y así como hemos visto chiquitos y otros de mediano tamaño, hemos visto otros de gran tamaño como este, en el cual es generalmente homogéneo, y si es que es uniforme en toda su extensión, el diagnóstico sería de un dermoide, a diferencia del teratoma, que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, ahora hablamos del teratoma, que es un tumor mixto, heterogéneo, tiene áreas sólidas y también líquidas, un contenido grumoso, un contenido espeso, puede tener calcificaciones, es avascular y su contenido puede ser de piel, pelo, grasa, hueso, etcétera, porque son células totipotenciales las que están en el ovario y que dan este tipo de tumores. La vascularización es periférica y de alta resistencia, también como todo tumor benigno de alta resistencia, como estamos viendo. Entonces este ya es un tumor, un teratoma, en el cual, si se fijan la imagencita de acá, pero el contenido es diferente. Miren cómo se ve con estas líneas clásicas, características del teratoma. La cápsula no es tan bien definida, el contenido es grumoso, espeso, con estas líneas, y una área sólida en el interior del mismo. Cuando es un poquitín más grande esta área sólida, nos da sombra acústica o hay que buscarle. A veces solo da sombra acústica de una partecita de ellas, porque tiene alguna zona casi con tendencia a calcificarse, como en este caso, en que de la parte sólida blanca vemos la sombra acústica que se presenta. Y acá el contenido grumoso. Si ustedes se fijan,
Esto puede aparentar un endometrioma absolutamente casi parecido, pero esto jamás vamos a ver en un endometrioma de estos bordes irregulares, así como festoneado y con la sombra acústica. Esto es característico de un teratoma. Y aquí otro ejemplo de un teratoma, ese contenido grumoso, pero con estas líneas densas y la masa sólida, refringente, que produce una discreta sombra acústica. Aquí hay una poquita sombra acústica. Esta es la misma imagen en tridimensional y girando, viendo el contenido grumoso del teratoma. Otro teratoma, fíjense cómo vemos la imagen aquí espesa, con sombra acústica, más el contenido grumoso. Este otro también es muy desplazable, la pared es muy finita, como lo estamos viendo aquí, y la zona refringente que produce sombra acústica. Entonces, característicos del dermoide, y la vascularización es únicamente periférica, no hay vascularización dentro de todo el quiste, como lo estamos viendo en este otro ejemplo. Y este es un ejemplo, miren, una paciente de 56 años que tenía esta masa gigantesca a nivel del anexo derecho. Entonces, vemos la imagen líquida, grumosa, con estas líneas que les dije. Vemos una parte blanquizca, ecogénica, que puede ser grasa, pero en el interior del mismo que hay una calcificación y otra área tan sólida que produce sombra acústica muy densa, que es lo característico de un tumor, de un teratoma. Esta es la imagen que les había mencionado y con la sombra acústica posterior que produce. Característica de un dermoide, de un teratoma, y el registro Doppler aquí a nivel de la cápsula es de alta resistencia, 0.65. A diferencia de los tumores cancerosos, que generalmente es por debajo de 0.40. Y otro ejemplo más, por vía suprapúbica a través de la vejiga, que vemos un tumor gigantesco, como ustedes lo ven aquí. Podría pensarse que es un dermoide, pero no, porque aquí tenemos la parte sólida que produce sombra acústica y la heterogenicidad del mismo. Y esta es la misma imagen con un folículo en el extremo del ovario. Miren, así es como le vemos y con la sombra acústica que produce, ¿no? Muy bien. Este es un pequeño tumorcito de un ovario, una imagen un poco antigua. Esta paciente fue operada, daba un poquito de sombra acústica, como ustedes ven aquí, y sí teníamos la alta sospecha de un teratoma, a pesar de que no había las características que ya les he descrito, pero fue operado, se le abrió el quistecito y lo que encontramos es grasa, pelos, vellos y una pieza dentaria pequeña aquí, ¿no? Entonces es característico de un teratoma. Y este es otro teratomita que encontré en este ovario, que tiene esta forma que ustedes la ven aquí. No varía, a esta paciente le conocí como un año antes, ya le hice el diagnóstico, pero no, ahí le dejaron a ver si pasaba algo. Regresó como al año y esta era la misma imagen, igualita, exacta que tenía aquí, como ustedes ven, esta imagen como con una raíz y esta parte de aquí, sólida, digamos, calcificada, que produce sombra acústica. Entonces sí simula una pieza dentaria. Entonces le solicitó que se haga una radiografía y en la pelvis encontramos esto, una muela que tenía aquí a nivel del ovario, y se me facilitó el acceder a la pieza dentaria que tenía dentro del ovario. Muy bien. Y ahora pasamos al tumor benigno sólido, los fibromas, tecomas, tumor de Brenner y tumor de la granulosa. Son los más comunes, no hay más, pero son diagnósticos histopatológicos. Con el eco incluso podemos poner una leve sospecha de alguno de estos, pero no como diagnóstico definitivo. Estos son los más frecuentes, los tres primeros especialmente. Bueno, entonces tenemos aquí una imagen de un tumorcito sólido, bien delimitado, tiene una capsulita como más bien delimitada, no tiene ningún vaso sanguíneo con registro Doppler en el interior del mismo. Aquí fíjense que tiene una cápsula grumosita, digamos bien densa, y el contenido es como sólido, que fue un tumor fibroide. Y acá otro fibroide más oscuro, más denso dentro del ovario, más denso inclusive, completamente avascular. Aquí está el registro Doppler. Miren, aquí hicimos una práctica con elastografía y nos dio un registro azul absolutamente duro en relación al resto del ovario que está aquí, que es el resto del ovario con un cuerpo luto inclusive. Miren los colores suaves que tiene aquí y el azul que es intensísimo, como estamos viendo acá, intensísimo del tumor duro, que es un tumor fibroide. Y el registro Doppler, bueno, el registro
semi-cuantitativo nos dio 5,3 veces más duro que el tejido circundante, y tenía un anillo vascular porque tenía incluso un cuerpo lúteo que no le impedía este tumorcito que produzca ovulación. Y la imagen tridimensional, el cuerpo lúteo y el tumor fibroide en el otro extremo. Y este es, miren aquí con el Doppler de color y sin el Doppler, como vemos esta imagencita para que no se olviden. Y este es otro más, muy parecido al anterior, solo que estaba más hacia un ladito, digamos, el otro estaba al polo inferior, este hacia un lado. Igual, no presenta ninguna vascularización en el interior del mismo. Y esta es la imagen que la vemos aquí. Otro tumor fibroide del ovario. Muy bien. Ahora pasamos al tumor sólido hipervascular. Este es un tumor sólido también, como los que ya hemos visto. De inicio parecería un fibroide, quizá. Parecería esto un endometrioma por la textura. Ponemos el registro Doppler. Bueno, aquí está la medida. Tenía 33 centímetros cúbicos de volumen. Aquí está el útero, el endometrio, el ovario del lado izquierdo y la masa dentro del mismo, que ya no la vemos tan como hemática, sino más bien más sólida. Era depresible, era muy depresible, un poquito de líquido por ovulación del otro ovario, y la vascularización, miren cómo se presenta dentro de este tumor. Muy, muy, muy parecida. El registro Doppler de relativa, aquí bajó un poquito, no está en 0,50, pero no llega a 0,40, 0,50. Entonces, hicimos una reconstrucción tridimensional que potencializa un poco y se visualiza mejor los vasos sanguíneos compilados, digamos, dentro del interior del ovario, y este es el ovario, la vascularización de este ovario. Entonces tuvimos acceso a la imagen. Este fue el tumor que tenía. Aquí el corte que nos facilitaron para poder demostrar, y el diagnóstico de histopatológico de la patóloga después de operado fue de un tumor de Brenner, como estamos viendo acá. Aquí tenemos otro tumor sólido, primero por vía suprapúbica a través de la vejiga. Miren miren acá por vía endovaginal. Entonces, este se parece a la torsión del ovario, es muy, muy parecido. Y les muestro la imagen que les enseñé antes de la torsión del ovario, son muy parecidos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la diferencia entre este y este para saber si es una torsión? Primero la clínica, la edad de la paciente, y luego la vascularización. Este no tiene ningún vaso sanguíneo, como les demostré en la torsión de ovario, y estas son los vasos sanguíneos que tenía. Miren, aquí está el ovario, los vasos sanguíneos con 3D del ovario, y el registro de relativa también alta resistencia, como todo tumor benigno, 0,62, fue operado, y el resultado histopatológico fue de un tecoma, como lo estamos viendo aquí. Y pasamos a los tumores malignos del ovario. Esta es una clasificación histológica de los tumores de ovario, ¿no? Que está aquí, que estoy en cualquier libro, no me voy a detener, únicamente para indicarles que nosotros ecográficamente no vamos a poner un tumor de cordones sexuales ni un tumor de formas mixtas, ¿no? Nos podemos inclinar hacia muchos de ellos, eso sí, pero como ya les he enseñado ahora, pero no necesariamente poner un diagnóstico definitivo. Ya les indiqué cuáles son los componentes, que los criterios ecosonográficos del tumor benigno, aquí del tumor maligno, y del registro Doppler. Perdón, esto era del tumor maligno, que es lo que estamos viendo. Esto les enseñé hace un momento. El registro Doppler, que es de baja resistencia, generalmente menor de 0,40, como vemos en esta imagen. Y al respecto de esto, existe digamos, un consenso que se llama consenso IOTA, reglas simples IOTA, para el diagnóstico de cáncer de ovario. Es un producto de un metaanálisis hecho por el profesor Netterman y publicado en la ISUO, en la revista del 2014. Entonces, al respecto de esto, diremos que el consenso de análisis internacional de tumor ovárico es una colaboración multicéntrica que busca diseñar herramientas para el diagnóstico de cáncer ovárico que puedan ser utilizados por ecografistas no necesariamente expertos ni con el mejor de los equipos. Las reglas simples fueron diseñadas usando términos estandarizados, definiciones para describir morfológicamente los tumores. De acuerdo a este modelo se han descrito 5 características. Reglas B, 5, y M de malignas, también 5.
En los estudios originales, las reglas simples eran aplicables en el 76% de los casos, con una sensibilidad alta del 93% y especificidad del 90%. Razón de verisimilitud positiva 9,4 y negativa 0,08%. Muy bien, entonces estas son las reglas. Las reglas benignas, un quiste unilocular, como un cistoadenoma seroso que les enseñé, un componente sólido único, chiquito, que puede ser único, menor de 7 milímetros, la presencia de sombra acústica, como los teratomas que dan sombra acústica, aunque sea grande, un tumor multilocular, pero menor de 100 centímetros cúbicos, parecido al cistoadenoma mucinoso gigante, menor de 100 centímetros cúbicos de volumen, y que no dé mapa de color positivo dentro del quiste del tumor. Y en la parte maligna, que es un tumor sólido, irregular, como este que lo vemos aquí, que tenga presencia de ascitis, es un signo que hay que tomarlo en cuenta, que tenga al menos 4 estructuras papilares, estos, como ya les voy a enseñar otros ejemplos, dentro del ovario, que sea un tumor multilocular, pero mayor de 100 centímetros cúbicos, y que tenga vascularización en el interior del mismo. Entonces, estas son las reglas, 5 reglas benignas, 5 reglas benignas de IOTA. Entonces, la regla 1 es, digamos, el consenso es que si una o más características de malignidad están presentes en ausencia de las otras características benignas, el tumor es clasificado como maligno, como sugestivo de maligno. La otra regla 2 es, si una o más características de tumor benigno están presentes en ausencia de una característica maligna, el tumor es clasificado como benigno. Y si las características entre malignas y benignas están presentes, o si ninguna característica M o B está presente, el resultado no es concluyente y será recomendado a un examen posterior por a un centro de mayor experiencia para hacer el diagnóstico. Bueno, en esta prueba únicamente quería, en este slide únicamente quería indicarles que con estas reglas de malignos y benignos y la sensibilidad que existía era mucho mayor, aquí está, mucho mayor la sensibilidad, de acuerdo, Timmerman es el autor de estas reglas de IOTA, reglas simples IOTA, y aquí tenemos varios, dentro de los diferentes autores que presentaron este trabajo, la prevalencia de malignidad sí era más o menos confiable, ¿no? A pesar de que algunos eran muy baja, pero en otros sí era bastante más alta. Esto también da para hablar de GIRAS, pero eso no es motivo de esta charla. Pueden haber otros tipos de clasificaciones, como la del sistema de Alcázar o la del sistema de Priest, como que clasifica por puntos de acuerdo a las mismas características que les he dicho. Eso está en los libros, no me voy a detener por cuestión de tiempo, pero sí les enseño muestras de tumores malignos. Aquí tenemos un ovario multiloculado en que tenemos un tabique que mide 5 milímetros. ¿Se acuerdan que los benignos que les enseñé medían 1 milímetro o menos de 1 milímetro? Y encima que sea vascularizado. Multiloculado, tabique grueso y vascularizado, como lo vemos aquí, con una base ancha este tabique y vascularizado, mayor de 3 milímetros, y el registro Doppler de relativa baja resistencia, IR 0.36. Entonces, esto es altamente sugestivo y lo informaremos como una altísima posibilidad de tumor de tipo neoplásico. Entonces, la pregunta es, ¿en qué proceso benigno existe aumento de vascularización de baja resistencia con diástole alta? ¿En qué proceso benigno aumento de vascularización? Que ya les indiqué, con una diástole alta, únicamente en el cuerpo lúteo posovulatorio y especialmente si es que hay gestación. Lo que les había enseñado, el cuerpo lúteo con el anillo vascular y vascularización de baja resistencia. Entonces, volviendo a los tumores malignos, una pared gruesa, un tabique gruesa, miren aquí parece un cuerno ancho y un poco delgado hacia acá, rígido, no son blandos, tabiques de más de 3 milímetros, 6,5 milímetros y vascularizados, tumor multiloculado con contenido grumoso espeso, tabiques gruesos vascularizados, como en este otro ejemplo, y el registro Doppler de baja resistencia, en este caso 0.39, que es ya para pensar en que es un tumor neoplásico. Y aquí ejemplos de tumores cancerosos como se presentan. Aquí tenemos uno, acá tenemos otro.
tumores multiloculados con contenido brumoso, contenido más líquido, tabiques gruesos, áreas sólidas, áreas líquidas, áreas heterogéneas en el interior de los mismos, con vascularización anómala dentro de estos tabiques o áreas sólidas de los mismos. Miren la vascularización dentro de todo este tumor, vasos gruesos, vasos anchos, vasos heterogéneos de diferentes colores, porque hay shunts arteriovenosos generalmente. Otro ejemplo más con tridimensión de un cáncer de ovario absolutamente claro. Y la presencia de tabiques o la presencia de engrosamiento de la pared es también otro signo que, sumado el uno con el otro, nos puede dar ya una alta posibilidad de diagnóstico. O si estas vegetaciones son vascularizadas, es una alta posibilidad también. Y no se diga si existe más de una y sobrepasan de 3 milímetros cada una de ellas, como esta que tiene 8,7 milímetros y tiene vasos sanguíneos que están penetrando en esta parte. Y aquí también se pierde la cápsula del ovario, está perdida, porque aquí hay un componente tumoral que produce estas vegetaciones. Otros ejemplos más, vegetaciones de 2,2 centímetros, vascularizadas, y el 3D nos permite ver maravillosamente bien y demostrar muy claro este tipo de tumores. Miren estas vegetaciones como una coliflor dentro del ovario, pues dentro del quiste, y el registro de baja resistencia, IR 0.30, el IR, perdón, aquí está 0.32 de IR, característico de algo neoplásico. Y ejemplos más de otro tipo de vegetaciones que también son más de 3 milímetros, múltiples, y que están relacionados con cáncer, o pequeñitas pero múltiples, como en este caso también aquí, que correspondió a un cáncer ovárico una vez que fue operado. Miren, ahí tenemos esas vegetaciones, muy bien. Pero si encontramos una vegetación o dos vegetaciones de 1 milímetro, de 1,5 milímetros, y que no tengan vascularización, eso generalmente no está relacionado con un cáncer de ovario. Es más, podrían corresponder a algún plieguecito o alguna pequeña deformidad de la cápsula interna del quiste, pero no a vegetaciones tumorales intraquísticas. A diferencia de esto, que estos sí son vegetaciones y tabiques gruesos de un quiste de ovario, y el registro Doppler de baja resistencia 0.37. O vegetaciones irregulares muy hipervascularizadas, aquí con 3D, los vasos sanguíneos con dilataciones aneurismáticas, entrecortados, son arteriovenosos, bueno, vasos de tipo tumoral. Y con el 3D vemos que esta formación vegetante no está solo en la pared de abajo inferior, sino también en la pared anterior, y eso es característico también de un ovario de tipo neoplásico. Las vegetaciones que ya les indiqué, la vascularización de baja resistencia 0.33. Otro ejemplo más de tumores que hasta son casi patognomónicos de cánceres de ovario, que tienen líquido, tabiques, pueden tener ya un poco de ascitis, como vemos aquí en este caso. Miren aquí un poco de ascitis rodeando al quiste, y el índice de resistencia de baja resistencia con una diástole bien elevada. Y este es el tabique, el tumor que vimos ahorita. Otros cánceres más hipervascularizados, que es lo que nos ayuda en el diagnóstico, como podemos ver aquí, con tabiques gruesos, con vegetaciones grandes, tabiques vascularizados, como vemos acá, más gruesos de 3 milímetros, y que el registro Doppler, miren, esa es la imagen, de baja resistencia. Y ahora, para terminar, ya esta es una masa ovárica palpable heterogénea, no depresible, no desplazable, y que tenía una beta-HCG elevada. Paciente que tuvo un embarazo hace un tiempo atrás, pero que ahora no estaba embarazada, pero que tenía beta-HCG elevada. Y esta era la imagen como panal de abejas, como formaciones pseudoquísticas dentro del ovario. En cualquier corte que hagamos del ovario, ahí vemos los quistes que tiene. Es un ovario grande, es un ovario vascularizado, paciente de 46 años, y el registro Doppler, miren la diástole bien alta, 0.25 de índice de resistencia, lo cual es característico de un tumor de tipo neoplásico, y el diagnóstico de esta paciente fue de un coriocarcinoma ovárico que les menciono. Bueno, cuando ya vemos el tumor ovárico, vemos ascitis en el Douglas, vemos ascitis en la parte superior. Nos vamos aquí en el Douglas, nos vamos hacia el intestino, pueden haber vegetaciones ya en el peritoneo, puede haber un engrosamiento difuso
del peritoneo en casos de pelvis congeladas, líquido acítico en el caso del hígado, o ya metástasis en casos muy, muy severos, pues el diagnóstico está establecido. Y entonces, como conclusiones, diremos que la ecosonografía 2D, 3D, el Doppler y el Doppler nos ayudan, es un método de diagnóstico no invasivo de gran utilidad diagnóstica para el ginecobstetra y es uno de los exámenes más usados en la actualidad y que junto con otros exámenes permite al especialista tomar las decisiones de tratamiento más adecuadas en el momento más oportuno. Y con esto les agradezco por su atención y su presencia y voy a dejar de compartir pantalla para ver si hay alguna pregunta al respecto que yo pudiera contestarles. Muchas gracias nuevamente a todos. Agradezco a Rafaela por la invitación y a la Sociedad Paraguaya de Ultrasonido por este sistema de educación médica continuada que nos ayuda mucho a todos y que todos siempre vamos aprendiendo poco a poco, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Muy bien. Muchas gracias, doctor Moncayo. Excelente disertación, muy Muchas completa, muy interesante. Nos mantuvo atentos en todo momento. Muy buen aporte de sus conocimientos y de su calidad académica. Tenemos una pregunta en el Facebook donde dice el doctor Omar Sánchez, saludos, ¿puede repetir cuánto es el índice de resistencia en el ovario poliquístico? Por favor, excelente ponencia. Gracias. En el síndrome de ovario poliquístico hay un aumento de vascularización estromal en el centro del ovario y el índice de resistencia generalmente está por debajo de 0,50, ¿no? Y a diferencia de esto, en el útero el índice de resistencia va a ser de alta resistencia porque hay menos vascularización y la diástole es baja. Entonces, aumenta la vascularización en el ovario y disminuye la vascularización en el útero. Y el índice de resistencia es de alrededor de 0,50 en el ovario y por sobre 0,70 en el útero. Tenemos otra pregunta. Coral Gauna pregunta, en una paciente joven, sin clínica ni laboratorio alterado, notándose en el ovario más de 10 folículos y volumen mayor a 10, ¿se considera como ovario poliquístico? Pues sí, si el volumen es más de 10 centímetros cúbicos y tiene más de 10 folículos menores de 1 centímetro, eso es característico de un ovario poliquístico, no necesariamente el síndrome clásico de ovario poliquístico, pero sí de un ovario poliquístico. La misma doctora pregunta si se podría decir polifolicular. Los ovarios multifoliculares, les había dicho que la reserva ovárica está, les enseñé unas imágenes en que veíamos 5, 6, 7 folículos en los ovarios como buena reserva folicular. Pero si el ovario está apenas agrandado o en límite normal máximo y tenemos 8, 9 en los dos ovarios, porque generalmente en la reserva folicular vemos en uno más que en el otro, pero en esto vemos más folículos, pero que no llegan a 10. En los dos ovarios hablamos del ovario multifolicular, que nos llega a, y que el volumen no pasa de los 8 centímetros, entonces es un ovario multifolicular únicamente. Creo que no hay más preguntas por el momento, doctor. Muy bien. Nuestro agradecimiento y esperamos seguir contando siempre con su amable participación. Con la Muchas doctora gracias, Helga Dalila. Castillo. Gracias, Dalila. Gracias, doctor. Como siempre, muy excelente presentación, doctor Moncayo. Su exposición ha sido muy interesante y muy importante para todos nosotros. Una vez más, le agradezco por su participación a nombre de la Sociedad Paraguaya de Ecografía, por compartir su experiencia y lo esperamos en nuestro próximo evento en forma presencial. Realmente ha sido un gran honor tenerlo esta noche a usted. No sé si quisiera decir algunas palabras, doctor. Sí, bueno, yo muy complacido de haber participado con esta charla que es del diario trabajo que hacemos nosotros en ecografía y que hay tanta variedad de cosas a las que tenemos que estar un poco bien enfocados para no cometer errores, ¿no? Y luego, pues, para mí es un gusto grande compartir esta experiencia que he adquirido con los años y agradecer a ustedes por haberme tomado en cuenta más bien. Agradezco también a Rafaela por
la invitación que me hizo. Yo muy contento y muy presto a colaborar en lo que yo pueda siempre. Y felicito también a la Sociedad Paraguaya por este trabajo de educación médica continua. Eso es todo. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias a Gracias, todos. Julia. Los seguimos invitando a participar de nuestras actividades. Ya estaremos anunciando en nuestras redes. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, doctor.